Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a nuestra clase de comprensión de lectura y expresión oral en nuestro programa de licenciatura en educación infantil. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van en este inicio de su carrera, de la escogencia de una profesión con la que soñan muchas cosas? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? Vamos, esto es paso a paso. Ustedes saben que la vida es paso a paso, que habrá momentos alegres, habrá momentos duros, habrá momentos complejos, habrán temores, habrán satisfacciones. Es un caminar y su licenciatura es un ir paso a paso para alcanzar un sueño. Así que ánimo, aquí estamos para acompañarlos y para construir sueños. Bueno, hoy nos reunimos aquí en nuestra clase de comprensión de lectura y expresión oral para conversar unas cosas básicas sobre un fenómeno que llamamos oralidad. Bien, entonces para iniciar, lo primero es, vamos a hacer una pausa a este video, vamos a leer detenidamente las tres preguntas y vamos a escribirlas en su cuadernito o en un sitio donde tengan para ir tomando apuntes y vamos a compartirlas en la clase cuando nos encontremos en nuestra sesión sincrónica. Bien, entonces paramos el video y vamos a responderlas. Listo, ya respondimos nuestras preguntas. Entonces vamos a pensar un poco sobre eso, sobre lo que también vamos a hablar en el salón. Si desean, tomen apuntes sobre ideas que les surjan, ¿no? Vamos a leer estas cuatro frases también. Vamos a parar aquí el video un poco. Vamos a leerlas detenidamente, qué piensan, qué nos dice, qué les parece, qué han vivido ustedes de eso, qué desconocen, qué ya conocían, qué no conocían. Y que nos sirva de pretexto para iniciar este proceso sobre la oralidad. Bien, entonces pausamos, las leemos y si tenemos algo que escribir lo escribimos o pues anotamos para llevar a la clase. ¿Listo? Por eso pensamos. Bueno, para hablar de manera general unas cositas sobre la oralidad, vamos a distribuir este primer eh, núcleo de trabajo como de desarrollo en dos partes. Vamos a hacer una explicación teórica sobre la oralidad y vamos a hacer unos ejercicios de oralidad. De manera general van a exponer ustedes unas formas de oralidad conocidas por la sociedad como son el seminario, el congreso, el foro eh, y el FILIS 66 y elementos básicos para desarrollar la oralidad. Pero antes de eso, pues vamos a ver unas ideas básicas que es importante que tengamos en cuenta. Siempre que hablamos de oralidad, hablamos de un ejercicio de hablar, ¿sí? Pero para hablar se necesitan dos momentos. Uno es el de la producción y otro es el de la recepción. Producir, hablar. Recepción, escucha. Siempre que hablamos de oralidad tenemos que pensar en esos dos elementos. Hablar y escuchar, hablar y escuchar. No lo olviden. Entonces, con respecto al hablar, hay un lingüista actual, se llama Carlos Lomas, que ha indagado y profundizado sobre la palabra tanto escrita como hablada con un solo objetivo y es la comunicación. Y en últimas eso es lo que hacemos. Siempre que hablamos o escribimos, comunicarnos. Entonces él siempre parte de un principio y es que las palabras tienen un poder, ¿sí? Pero no mágico, sino su poder depende de su contenido, de su valor semántico, sintáctico, gramatical, fonológico, fónico. Bien, entonces él dice que en la oralidad cuando hablamos es importante pensar en nuestra educación lingüística. Y para que la comunicación sea mucho más asertiva, es importante que, como vemos en esta presentación, tengamos en cuenta cuatro elementos. Y es que siempre que hay un discurso oral, ojo lo que acabo de decir, discurso oral, porque lo que hacemos son discursos, siempre que hablamos hacemos discursos orales, hay cuatro elementos.
y es que es importante tener en cuenta, uno, la variedad geográfica, es decir, nuestro dialecto. En Colombia tenemos unos dialectos muy ricos que hay que valorar, que hay que defender y que hay que saber usar, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, juicios sin sentido y sin valor. Dos, hay que tener en cuenta la variedad social. Y es que ese dialecto también se modifica según las variedades sociales. Es decir, por ejemplo, en Bogotá, digamos que hablamos, como se dice entre comillas, rolos. Pues bien, no todos hablan igual el rolo bogotano. Depende del nivel social en el que se encuentra, ¿sí? No es lo mismo la forma en que habla alguien del noroccidente que el suroccidente, que el suroriente. Bien, por eso se habla de una variedad social que hay que tener en cuenta cuando hacemos nuestros discursos orales. Bien hablados, mal hablados, no. Esa expresión no la reconoce Carlos Loman ni la vamos a reconocer nosotros, sino lo que vamos a entender es que, uno, todos hablamos bien, pero hay unas dificultades de expresión que más adelante iremos viendo, reconociendo en nuestros trabajos. Eso no es ningún problema. Recuerden que en esta clase, entre más nos equivoquemos, más aprendemos. Si no nos equivocamos, pues no vamos a aprender, ¿sí? Y eso es muy importante en la oralidad. 3. Hay que tener la variedad funcional. Es decir, los registros propios de las personas, ¿sí? Digamos, yo vivo en esta casa y ustedes viven en la casa al lado. Vamos a tener una variedad por el registro. ¿A qué se debe el registro? A la familia en la que tenemos, a nuestros papás, a nuestros antecedentes, a la educación que recibimos, a la situación económica, a la situación actual. Esos registros modifican o varían las formas de percepción de las personas, ¿sí? No es lo mismo una persona que ha sido educada en un hogar, digamos, muy estricto, donde hay una educación, digamos, de estrato 6, a una educación de estrato 1, no porque la una sea mejor que la otra, sino porque todas esas variaciones sociales causan un registro personal. Y por último, hay una variedad individual, es decir, cada uno tiene su estilo para hablar, tiene sus muletas, sus tics, sus formas de expresión, ¿sí? Que obvio, siempre debemos de buscar un discurso oral limpio, adecuado y profundo, y pues esas cosas hay que ir puliéndolas y arreglándolas. Entonces, siempre que hacemos un discurso oral, es importante partir de estos 4 elementos que son los que nos expresan la educación lingüística que existen en las personas. Bueno, es importante que como la oralidad hace parte de las competencias comunicativas, recuerden, tenemos 4 competencias comunicativas, 2 naturales y 2 artificiales. ¿Cuáles son las 2 naturales? Hablamos por naturaleza y escuchamos por naturaleza, a no ser que tengamos una enfermedad. Y hay 2 artificiales, que es leer y escribir. En este caso nos interesan las naturales. 4 componentes importantes que hay que tener en esta competencia. Y hay un componente gramatical, hay un componente discursivo, sociolingüístico y estratégico. Estos componentes se derivan de la educación lingüística de la que hablamos atrás, en la anterior presentación. Todos tenemos un componente gramatical, es decir, un código lingüístico. ¿Cuál es el nuestro? El español, porque es la lengua que hablamos. Y tenemos unas estructuras que vamos manejando. Hay un componente discursivo que se aprende y es ir hilando un discurso de manera coherente, ¿sí? ¿Dónde fallamos, por ejemplo, normalmente? En una conversación entre 2 o 3 personas. Empezamos hablando, digamos, de la tarea, nos pasamos a una película, luego que yo hice en la infancia, volvemos a la tarea. Entonces hay que procurar hacer una enunciación coherente en un discurso. Hay un componente sociolingüístico, como lo vimos en el anterior, y es que importa mucho la formación social y cultural que tengamos. Y por último, hay un componente estratégico. Y ojo, en la sociedad actual en la que vivimos, este es uno de los elementos que más usan como discurso de poder, ¿sí? Y es algo que tenemos que manejar, que conocer y que poner mucha atención siempre que escuchamos un discurso político, religioso, pedagógico, educativo, comercial, cuáles son las estructuras que tiene. Dice Noam Chomsky que esa es la esencia hoy en día, dar discursos
a partir de unos conocimientos y unas habilidades, bien para engañar, bien para convencer, bien para construir. Depende con la intencionalidad de quien lo produce. Y ahora viene la otra parte del hablar, que es el escuchar. Es importante. El poder del que habla está cuando hay un mal escucha, porque no le pone atención. Entonces es importante aprender a escuchar. Y la escucha la podemos determinar en 3 momentos. Y es la preescucha, la escucha y la posescucha. Entonces, Pavoni nos propone que siempre que escuchemos un discurso hay que disponerse para escuchar, preguntarnos para qué vamos a escuchar eso, por qué lo queremos escuchar, qué necesitamos. Luego escuchar es estar atentos, activos, participar, preguntar. Así no lo hagamos de manera en voz alta, sino tener ahí claro. Y una pues escucha, que es ya integrar con otras personas y con la misma persona que nos da el discurso eso que acabamos de escuchar. Hay unos modos de escucha que tienen mucho que ver con los 3 momentos anteriores. Nos los propone Bickel de esta manera. Hay quienes escuchamos, podemos parar aquí la presentación y los leemos. Hay quienes escuchan de manera distraída, quienes escuchan de manera atenta, quienes escuchan de manera dirigida, creativa y crítica. Paremos, miremoslos y si tienen alguna inquietud, los tomamos en clase. Y por último, según Eduardo Lugarini, esta escuchar es una competencia propia de la gramática, donde hay que manejar una técnica, es decir, reconocer los sonidos, por ejemplo en nuestro caso nuestros sonidos en español, hay que tener clara una semántica, es decir, saber mirar los significados y los significantes. En este sentido es importante que siempre que hayamos un discurso y haya cosas que no entendamos, o bien preguntamos, o bien las anotamos y luego indagamos. Hay una sintáctica textual, hay una pragmática, es decir, los discursos para qué nos sirven, para qué sirve eso que nos dicen. Y hay que tener una capacidad selectiva. Es decir, todo en los discursos no nos interesa. Habrá alguien que diga, todo eso me gusta y lo quiero escuchar, perfecto. Habrá quienes le ponen más atención a lo que les llama la atención y lo que les parece más valioso. Bien, entonces la idea era presentarles estas cosas iniciales sobre la oralidad y sobre la escucha, o sea, el hablar y el escuchar, para que tengamos en cuenta que esto de los discursos, y lo vamos a ver en las exposiciones que ustedes van a hacer, tiene importancia según los niveles que manejemos, según nuestro nivel social, según nuestra educación y la intencionalidad. Entonces, no olvidemos, es importante una educación lingüística, es importante tener en cuenta unos contextos y es importante tener una actitud de cada vez que escuchamos un discurso según lo que deseamos y hacemos. Bueno, entonces nos veremos en clase para conversar y para proponer nuestro siguiente trabajo, que es unas exposiciones que ustedes harán a partir de unos textos que leyeron. Chao.